Hola compañeros, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Bien? Bien, Qué bueno, ¿y a usted? muy bien también. Pues aquí miren, ya disfrutando del verano. Me alegro. Sí, sí, sí. Muy bien, bueno, pues vamos a iniciar. Pues bienvenida Sara, Carlos, Scarlett, Carla Díaz, Catalina Morales, Mario, Andrea Orozco, Daniel, Alexa, Yuridia, Montserrat, Mariel y Kimberly. Bienvenidos. Vamos a dar inicio pues a nuestro curso del día de hoy. Y les decía que vamos a ir variando ahora un poquito el tema. Ya no vamos a trabajar, digamos, como lo habíamos hecho con el texto de Hessen, sino que ahora vamos a trabajar con un texto que lo escribe también un epistemólogo que se apellida Nagel, Ernst Nagel. Y bueno, Ernst Nagel, él comienza a trabajar acerca del tema de las diferencias del sentido común y de la ciencia. Entonces hay una pregunta aquí que él y otros investigadores se van a hacer en torno a saber qué es o a qué le vamos a llamar nosotros una ciencia, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros como psicólogos o psicólogas, pues estamos interesados en saber si nuestro conocimiento pues va a ser o es un conocimiento de carácter científico. Entonces, para iniciar el día de hoy, pues la vez pasada habíamos visto, y por ahí lo cargué en la plataforma, también un video en torno a una temática. En este caso era una temática que estaba dirigida, es una temática digamos fuerte, y que estaba dirigida pues a el trato que tienen de pronto ciertos niños. Y antes de yo decir alguna cosa con respecto a eso, la tarea era que ustedes pudieran pues señalar alguna explicación que pudieran ustedes encontrar en torno a dicha problemática. Entonces quisiera, antes de iniciar con, digamos, el tema de manera formal, pues dejar el micrófono abierto para, si alguien quiere comentar cuál es la explicación que de alguna manera encontró en torno a este tipo de fenómeno que vimos ahí en el video, pues nos lo pudiera compartir. Entonces dejo el micrófono abierto. ¿Quién quisiera compartirnos su explicación acerca de ese fenómeno? Profesor, buen Sí, día. buenos días. Pues yo como explicación como tal no supe qué poner, Ok, pero a mí se me hace que, no sé, los actos por los cuales el papá le hace eso a la niña uh-huh, pueden ser derivados por el problema que tiene con su esposa, porque se ve que es una relación ya rota como tal ok, y busca pues, satisfacer sus deseos sexuales y encuentra a su hija. O ya puede ser un trastorno que ya estaba desarrollado anteriormente y fue ok, cuando detonó con su hija. a partir de su hija, muy bien. Este, ¿Ubica algún tipo de trastorno específico? Pues no como tal, no he investigado sobre tal de ese tema. Ok, ok, muy bien. Gracias, Daniel. ¿Alguien más que nos pudiera compartir? Kimberly, ¿usted quiere hablar? A ver, díganos. No, profe, yo no quiero hablar. Hoy no. Bueno, pero ¿qué explicación o Yo cómo, no me encuentro. no lo vio? No le escucho. A ver, déjame pongo aquí. Yo hablé y hablé con el micrófono apagado. Sí, ya, Es que yo no entendí, o sea, vi el video unas 2, 3 veces, pero no encuentro el enfoque. No sé cómo expresarlo mejor que alguien más. ok. Como psicóloga, por ejemplo, ¿usted qué podría decir acerca de eso? Pues no sé si es por parte del papá, pero más bien lo que me llama la atención es la niña, Ujú. que, o sea, sin importar que el papá le hace tanto daño, ella lo sigue viendo como su héroe. Pero es que no sé por qué, no lo entiendo. Ok, ok.
Fíjese, de ahí, por ejemplo, usted podría partir para dar una explicación de carácter sistémico a a este caso, ¿sí? Por ejemplo, acá su compañero Daniel, él empezaba a decir que había ahí como cierta dinámica familiar que estuviera como presente en esto. Vean que de pronto la niña idealiza a este señor, ¿no? De pronto lo idealiza a tal grado que inclusive de pronto ella, en su forma de conocimiento, de pronto dice que es el mejor padre del mundo. Fíjense cómo lo coloca. O sea, Es que sí, profesor, porque lo que le hace el papá, ella ujú, no sabe que está mal. ok, Porque, pues, voy a decir la falta de conocimiento, por eso ella idealiza que, pues, está bien, que la quiere mucho. ok, perfecto. Se lo voy a cambiar. No es que tenga una falta de conocimiento, sino es el hecho de que ella entiende eso de una manera distinta, ¿sí? Porque hasta cierto punto, pues todo mundo conocemos algo, pero aquí vean cómo es que las cosas, la manera en cómo alguien conoce algo es muy distinta a como otro lo puede conocer. Tan es así que, por ejemplo, en ciertas relaciones, ustedes pueden ver quizá con sus amigos o con sus amigas, de pronto aparecen ahí cosas muy curiosas, ¿no? Ustedes dicen, oye, no manches, ¿qué está haciendo fulana con Perengano, no? O sea, la trata muy mal, no la quiere, etcétera. Y de pronto, si le preguntamos a esta persona de pronto dice, no, sí, sí me quiere, sí, sí me ama, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, la forma en cómo él o ella entiende este conocimiento, pues es bastante diferente a como nosotros desde otro ángulo y desde otro tipo de experiencia pudiéramos entenderlo, ¿verdad? Entonces, lo que vemos acá es, vean cómo hay un efecto de conocimiento. ¿Se acuerdan del subjetivismo, verdad? Que cada quien estructura un conocimiento a partir de lo que él puede decir del objeto. En este caso, para la niña, esta relación que guarda con su padre, pues es un objeto, en este caso, un objeto del que ella va a tener un conocimiento, ¿sí? Del que estructura un conocimiento. Solo que su conocimiento, vean que queda a nivel subjetivo y de pronto dices que mi padre es el mejor del mundo, ¿no? Me cuida, de pronto vean que los otros niños son tontos, ¿no? Pero de pronto el papá sabe muchas cosas, ¿no? Y aparte ella reconoce algo muy curioso donde dice, y se esconde muy bien, o sea, sabe esconderse el tipo, ¿no? O sea, quien hizo el guión de este trabajo, pues de pronto lo hizo pues de una manera muy, correctamente realizada, ¿verdad? Ok, muy bien. Scarlett, ¿qué nos puede usted decir acerca de ese video? No la escuchamos, a ver. ¿Qué nos puede decir, por ejemplo, como psicóloga, qué nos puede usted aportar en relación a eso? Ya hablaban Yo, aquí de la dinámica familiar y qué más. bueno, yo creo que el padre sufría de un trastorno de pedofilia y lo desarrolló pues cuando empezó a tener problemas con su esposa Ok, y al ver a su hija pues cuando la estaba bañando, cuando se estaba cambiando y poco a poco como que se fue desarrollando más. ok, muy bien. Entonces ahí la situación era a partir de la experiencia que este hombre tiene y que de pronto le hace desarrollar un trastorno, en este caso usted habla de un trastorno de la sexualidad, que es la pedofilia, y a partir de ahí de pronto él comienza a desarrollar estos síntomas, ¿verdad? Sí. Ok, bien. Este, sí, adelante. Miroslava, ¿qué nos puede usted decir de esto? Ay, perdón. Perdón. Sí, adelante. Bueno, lo que yo vi fue que, bueno, en el papá, pues el papá yo creo que ya tenía desde antes un problema, ¿no? Ok, muy bien. Desde antes después de que pasaba lo de la niña. Ajá. Solamente que lo fue desarrollando a base pues de que su matrimonio ya no estaba bien y que tuvo una necesidad, pues se puede decir.
fue Ok. como el paso para hacerlo. Muy bien. Si a usted como psicóloga le preguntaran por qué razón es que se desarrollan ese tipo de problemas, ¿usted qué pudiera responder a eso? O sea, ¿cuál sería como la razón de por qué alguien desarrollara este tipo de situaciones o de problemáticas? Mm, Pues yo creo que el papá ya era pedófilo. O sea, ya tenía algo antes ¿Sí? de empezar a hacerlo. Solamente que primero lo tiene como en mente, pero no lo desarrolla. Ujú. Ya hasta después, ya que se le presenta la oportunidad de hacerlo. Ok. Entonces, ¿usted apoya que pudiera ser alguna cuestión genética o de pronto hubo algo social que hizo que este hombre desarrollara este tipo de síntomas? Ujú, ¿Qué sería? sí, ¿Pero genético o social? social. Social, o sea, se fue construyendo a partir de cómo la sociedad trató a este hombre, ¿no? Sí, adelante, Daniel. Ujú, Sí, ok. profesor, sobre ese tema de lo social o lo genético, yo Ajá, siento que como tal es el ambiente social en el cual se desarrolla la persona, ok, porque ahora sí que temas como eso de la pedofilia o inclusive ya hablando, no sé, del suicidio, ajá, son temas que son afectados por la falta de las relaciones sociales que tiene la persona, ok, la falta por de el tipo. afecto Ujú. tal. Por ejemplo, en el caso del papá, que la falta de afecto le lo hizo buscarlo en otras personas. Ok, muy bien. Este, aquí, mire, bien, nada más yo le recomiendo que no utilice tanto la palabra falta de, sino que hablemos de tipos de. Por ejemplo, hay un tipo de afecto, hay una forma en la que este hombre se relacionó con su entorno o su entorno con él, en este caso, y esto de alguna manera moldeó a que él de pronto desarrollara este tipo de síntomas, ¿sí? Pero perfecto, muy bien. Y una última opinión que quisiera en torno a esto, Catalina, ¿qué nos pudiera usted decir? Pues yo creo que más que nada el señor ya tenía como esta fijación por los niños, por así decirlo, Ajá, pero lo ocultaba por su esposa, o sea, porque ya estaba casado, ya llevaba una vida y como tal, pero cuando empezó a fallar, empezó a reemplazar como el que ya tenía y lo empezó a hacer, no sé si me estoy dando a entender, ujú, con su hija. Su hija no lo notaba porque no hablaba con la madre. No, creo que pues los niños desde chiquitos no saben lo que es, no saben todo eso, entonces no sabía las intenciones que lo llevaba el papá. Ella simplemente estaba jugando con su padre y no lo veía de una forma mala, por así decirlo. ok. Entonces, se la cambio. No es que no supiera, sino que la forma en la que ella sabe, ¿sí? Lo quiero plantear así, porque eso es para nuestra clase. Vean que siempre hay un conocimiento. La diferencia está en cómo este conocimiento se va estructurando y se va reestructurando conforme nosotros vamos incrementando nuestras experiencias. Entonces, para ella, lo que ella sabía de este tipo de relación que tiene ahí con él, es, una, es un saber que ella lo considera positivo. Vean que inclusive hasta hace los dibujos, ¿no? Y dice, miren, aquí está el dibujo. Y si ustedes vieron el dibujo, de pronto es un dibujo muy fuerte, ¿no? De pronto, como para nosotros pudiéramos interpretarlo como de, no manches, ve. Sin embargo, para ella esto se tomaba como un elemento, pues hasta cierto punto, este, si no normal, sí un elemento de, mira, aquí estamos jugando tú y yo, papá, ¿no? Vean cómo ella de pronto dibuja este tipo de escenas, ¿no? Que de pronto este tipo lo ve y rápido se le ocurre tirar el café ahí porque, pues, él sabe que eso no es correcto a la luz de una sociedad, ¿sí? Pero ella, por ejemplo, no es que no lo sepa, ella sabe las cosas, pero las sabe de manera diferente, ¿sí? ¿Sí vamos a estar ahí claros? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Buenas tardes.
Voy con usted. ¿Mande? Yo sí lo sigo, digo. Ah, ok, gracias. Bueno, a ver, si vamos hasta bien. Mariel, ¿usted qué nos puede decir? De lo de el video, profe. Ajá, Bueno, a lo que yo más o menos, yo le entendí más o menos, porque también es como que algo confuso, pero sí. viendo bien así como que la niña lo tomaba como que algo normal, ¿no? Ella no pensaba como que si fuera algo malo, Ujú, que su papá pues, o sea, pues sí, como tener relaciones con su papá, ella pensaba que pues era normal, o sea, no, como que a esa edad yo pienso que yo noté como una inocencia en la niña, ok, o sea, sin pensar otra cosa mala de que, ay, esto no está bien y viendo bien que pues no tenía como mucha convivencia con su mamá, entonces como que no sabía realmente lo que pasaba y ella se le hacía normal y hacía sus dibujos y pensaba que era algo que pasaba entre los papás. ok, sí, así es. Hasta ahí, o sea, para ella estructura un conocimiento de esa situación, pero lo estructura de una manera distinta a como lo podría estructurar la mamá o incluso como lo estructura el papá. Por eso vean que de pronto este señor le dice, no, pues si le dices a tu mamá o si lo cuentas, entonces pues ya no vamos a poder ser amigos, ¿no? O sea, de pronto lo plantea de esa manera, fíjense. Bueno, el fenómeno es hasta cierto punto una situación muy compleja. ¿Por qué? Porque en cierto momento, pues esta niña también va a reestructurar su conocimiento y eso que era percibido como inocente, más adelante ya no se va a percibir así, ¿verdad? O sea, va a sonar paradójico. Sigmund Freud, tenía ahí una explicación donde él decía que de pronto el psicoanálisis pues abordaba el pasado. Entonces él niega esto, se fijan muchos, dicen, no es que el psicoanálisis se basa sobre el pasado. Y Freud plantea una cosa, dice, no, no es que sea el pasado, sino que estamos viendo el pasado mirado desde el presente, o el pasado desde cómo se mira en el presente. No es lo mismo. Por ejemplo, les apuesto que alguna experiencia que hayamos vivido cuando pequeños, cuando éramos niños, la mirábamos diferente, estructuramos un conocimiento diferente a como lo estructuramos hoy en día. Y entonces vamos a ver que de pronto decimos, ah, no manches, o sea, ¿cómo es que yo permití tal cosa? O cómo es que yo de pronto no pensé esto, o por qué no hice tal cosa en este momento donde se necesitaba hacer. ¿Por qué decimos eso? Porque vemos las cosas a posterior, ¿sí? ¿Sí me explico? O sea, no sé si les haya pasado una experiencia así, donde están con una persona y de pronto dicen, no manches, lo tenía enfrente y ¿por qué no le dije tal cosa? O sea, por qué no pensé en hacer esto? ¿Sí? ¿Por qué no pensé en decirle de esta forma? ¿Por qué no hice esto? Pero eso uno lo sabe hasta después, no en el momento, ¿sí? ¿Sí se entiende esa diferencia? O sea, que en el momento lo vemos de una manera y después lo vamos a ver de otra forma, quizá muy diferente, ¿sí? Por eso insisto yo en esto de que con ciertos amigos, con cierta pareja, en su momento era el mejor amigo o era la mejor amiga, o en su momento era la mejor pareja inclusive. Pero después, cuando las cosas cambian, cuando de pronto ya no vemos las cosas de la misma forma, pues entonces vamos a ver que ya no era ni la mejor pareja, que ni era tampoco el mejor amigo o amiga, y entonces nuestro conocimiento cambió. ¿Sí, sí se entiende hasta aquí? O sea, es decir, no es que no tuviéramos conocimiento antes, sí teníamos conocimiento, pero el conocimiento era diferente, distinto. Y posteriormente tenemos un conocimiento diferente, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Aranza, Sí, Mario, ¿sí? Andrea, ¿todo bien? Pues creo que sí. Bueno, entonces, vamos a ver lo siguiente, miren. Antes de comenzar el día de hoy con nuestra presentación,
Les voy a compartir aquí en el chat un enlace. Quiero que por favor ustedes lo contesten, ¿sí? Ahí está. Es muy facilito. Es solamente una pregunta. Profesor, ¿no puede decir qué pregunta es? Lo que pasa es que estoy en el teléfono y Telmex me saca cuando abro algo más. Ok, caray. Voy a leerla y para ir estructurándola en mi mente. Es que es que dar cuenta que es como un tipo de encuesta, pero quería ver cuántos, Ok. quería ver la estadística. Bueno, eso ahorita regreso. Sí, pero igual, no hay problema si no la contestara, ¿eh? O sea, digo, nomás quería ver la estadística general. Pero los que sí puedan, contéstenla, por favor. Profe, la mayoría de medicamentos que están ahí no son para el dolor de cabeza. Bueno, usted póngale ahí otra cosa. Listo, profe, ya la contesté. ¿Ya está? Ah, perfecto, muchas gracias. ¿Ya están? Me dicen cuando ya estén todos. Ya la contesté yo también, profe. ¿Está? ¿Ok? Yo también. ¿Ok? Yo también, profe. Muy bien. A ver, déjenme ver los resultados, entonces. $19 respuestas. Muy bien. Y esto es lo que yo quería saber. Miren, aquí están las respuestas de esto. Entonces, de 20 compañeros que respondieron, pues uno dijo que Bioelectro, uno dijo que el té de Pasiflora, un compañero dijo que el diazepam, qué fuerte, uno dijo que el ketorolaco, es otro, y 80% dijo que la aspirina, ¿sí? Ok, bueno, entonces vamos a ver, ¿sí? Esta es una preguntita, mira, también, ¿quién puso, nadie puso Pepto Bismol, ni Treda, ni ketorolaco, sí, pero Treda ni Pepto Bismol nadie puso, ¿verdad? No, qué bueno, porque si no, nunca se les quitaría el dolor de cabeza. Bueno, ok, aquí, esta pregunta, ¿para qué es? Bueno, nosotros, el tema de hoy, y de hecho es el tema que ya está ahí en la plataforma, de hecho ya está el enlace para que lo puedan ustedes ir haciendo el cuestionario, y la entrega de este cuestionario la próxima semana, ¿verdad? Pero la idea era de que ustedes pudieran ir leyendo, y ahí lo que vemos es que nosotros vamos a decir que nuestro conocimiento de psicología, como psicólogos y psicólogas, pues de pronto nos jactamos, decimos que es un conocimiento científico. ¿Pero por qué? Vamos a ver aquí una división entre dos conceptos. El primero de ellos es uno al que le vamos a llamar conocimiento precientífico, o también conocido como conocimiento de sentido común, ¿sí? Y el otro le vamos a llamar conocimiento científico. Vamos a ver algunas diferencias. En torno a la película, en torno al cortometraje que revisamos, de pronto vamos a ver, por ejemplo, ciertos elementos de sentido común, ¿sí? Por ejemplo, para nuestra cultura, este tipo de situación donde se ve esta relación de este padre con esta niña, vean que es un tipo de conducta que no es agradable, no es una conducta deseable, no es algo que se quiere, no es algo que socialmente se tolere, ¿verdad? Como puede ser una relación de tipo incestuoso. No. El sentido común nos dice que, por ejemplo, pues no tendría por qué haber una relación de este tipo en una familia, ¿sí? Esto lo aprendemos, ¿vale? Cuando nos piden una opinión acerca de esto, vamos a ver que nuestra opinión
muchas veces cae en el sentido común. ¿En qué forma? En que de pronto alguien, ¿cómo consideramos esto, por ejemplo? ¿Está padre lo que está pasando en esa familia o no está padre? ¿Es No, correcto o no? ¿Por qué, Alexa? ¿Por qué no? pues no he visto el video, profe, la verdad, pero a lo que están platicando mis compañeros, yo creo que no está como padre que el papá haga eso con su niña, ¿no? Ok, Aunque se lo diga que es un juego, que están jugando. ok, ¿por qué no? ¿Mande? ¿Por qué no? Pues porque es como abuso, ¿no? Aparte, Ok, pues la niña está chiquita. ok, perfecto. Fíjense, usted tocó ahí un punto que es interesante, ¿sí? La cuestión del abuso. Daniel, adelante. Pues dice que por qué no está bien. Ajá. Me imagino que no está bien porque, no sé, la sociedad o como tal, o hay normas que lo han estipulado, pues que es indebido. Ok, fíjese, ahí hay un criterio social. Su compañera habla de la cuestión del abuso, ¿eh? Ella de pronto utiliza ya un término jurídico, ¿sí? Por ejemplo, Águila. ajá, si por ejemplo, vean ustedes que cuando alguien tiene una relación de ventaja de uno sobre otro, ahí se considera abuso, ¿sí? Sí, sí, vamos claros. O sea, no hay una igualdad de circunstancias. La forma en la que esta niña percibe las cosas no es la misma a como la percibiría el papá, etcétera, ¿sí? Ahí entonces tenemos una relación asimétrica, una relación diferente. Sí, sí, vamos a estar claros. Por eso es que, por ejemplo, en ciertas eh, leyes, vamos a ver que existe un abuso cuando yo me aprovecho de cierta circunstancia. Por ejemplo, una persona no sabe español y como no sabe español, entonces alguien se aprovecha de eso, ¿sí? ¿Verdad? Y ahí entonces tengo una relación de abuso. ¿Sí vamos bien aquí? Sí, profe. Profe, pero si lo vemos también desde otro punto, pues o sea, sí, ante la sociedad está mal que el padre haga eso, pero también el padre tiene una necesidad, ¿no? Ajá. Pero fíjense ahí lo interesante. Tenemos ahora, y usted ya está empezando a trabajar, hay un tema, ¿sí? Que tiene que ver con los impulsos que una persona pudiera tener, ¿sí? Bien. Pero estos impulsos, ¿cómo se van a canalizar? Freud, precisamente, hablo de Freud porque es el que trabaja un poquito más este tipo de temas. Freud de pronto va a hablar acerca de que hay una disyuntiva, que hay una diferencia. Y entonces, por un lado están los impulsos que alguien pueda tener, ¿sí? Y esos impulsos tienen que regularse a partir de una realidad que cada quien vive, ¿sí? Entonces él hablaba de ese famoso, me imagino que ya lo vieron por ahí en su clase de teorías, de ese famoso ello y el super yo, ¿verdad? De pronto en el ello hay un impulso, y no necesariamente sexual, hay un impulso de cualquier índole, incluso hasta impulsos agresivos también, ¿no? Alguien de pronto a lo mejor quiere golpear a otro. Sin embargo, socialmente empezamos a modular esos impulsos, pues empezamos o aprendemos a darles forma a los impulsos, ¿sí? Y entonces Freud lo dice, un niño pequeño quiere las cosas y las quiere ya, y las quiere rápido, ¿sí? O sea, ven ustedes un niño pequeño, llévenlo ustedes ahí al supermercado o llévenlo ustedes a algún lugar donde pueda él tomar cosas, y una vez que toma algo ya no lo quiere soltar, ¿verdad? Y si se lo quieren quitar ustedes, pues van a batallar porque para él quiere esa cosa y lo quiere ya, lo quiere rápido, ¿sí? Él no entiende que no haya dinero, o él no entiende que no se pueda tomar, o él no entiende, ¿sí me explico? O sea, porque para él el impulso es el que vale primero. Bueno, pero Freud plantea, que existe entonces una modulación del impulso. Aprendemos a lo largo de nuestra vida a modular impulsos. ¿Cómo los modulamos? Ah, pues de pronto decimos, híjole, yo quisiera hacer, pero no, ahorita no, ¿sí? Es que yo tengo el impulso pero de esta manera no. Tan modulado está el asunto que entonces, por ejemplo, las sociedades
empezaron a crear cierto tipo de reglas, ¿no? Por ejemplo, una regla social implicaba la cuestión del matrimonio, por ejemplo, ¿no? Oyes, hay un impulso de este tipo, pues entonces, pues cásate, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, haz una serie de elementos rituales ahí para que entonces se pueda consumar, ¿no? Se fijan, la sexualidad, por ejemplo, se encuentra regulada, ¿sí? Ojo, no quiere decir que, porque también imagínense que no haya reguladores sociales, ¿no? Si no hubiera reguladores, tampoco habría ningún tipo de sociedad, ¿no? Todo el mundo estaríamos, ahora sí que en el desma, ¿no? Sino que de pronto vamos a ver que hay reguladores. Entonces dice Freud, hay una oposición, ¿sí? Muchas veces entre los impulsos y lo que regula nuestros impulsos, ¿no? Entonces, tenemos que ver cómo mediamos una cosa y cómo mediamos la otra, ¿sí? Y ahí es donde vienen muchos conflictos, dice Freud, ¿no? En el asunto de que tenemos que ser capaces de poder responder a la sociedad, pero sin sacrificar tanto nuestros impulsos, porque imaginen que alguien de pronto reprima todo lo que sienta, pues apenas muerto, ¿no? O sea, no se podría. Entonces, sí, entonces la cuestión es de que de pronto hay algo que tenemos de impulso, pero ese impulso lo empezamos a modular. Bueno, eso es lo que dice Freud. Pero yo ya les estoy diciendo una teoría, fíjense ustedes, ¿sí? Una teoría, en este caso, una teoría a la que Freud le llama teoría del psicoanálisis. Bueno, ¿por qué esta cuestión? Porque nosotros vamos a establecer una diferencia entre algo a lo que le vamos a llamar sentido común, decíamos, y otra cosa a la que le vamos a llamar ciencia. Si yo digo, por ejemplo, que este tipo de conductas son incorrectas, las que tiene ahí la escena del papá, pues de pronto esto lo aprendí en sentido común. ¿Sí estamos? O sea, si digo que está mal, ok, sentido común. Pero cuando empiezo a darle una explicación a lo que está sucediendo ahí, y entonces en esa explicación digo que hay un problema de comunicación, que hay un problema familiar, empiezo a decir que hay un problema de regulación de impulsos, ¿sí? Cuando empiezo a hacer ese tipo de explicaciones, entonces ya me estoy acercando un poquito más a los elementos científicos, ¿sí? Bueno, hasta aquí no sé si más o menos vaya quedando claro como la introducción al tema. ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Sara, ¿todo bien? ¿No? ¿Sí? ¿Duda, Sara? ¿Todo bien? Ah, sí, está bien. Ok, perfecto. Bueno, quiero compartir la presentación de hoy, que esta vamos a iniciarla el día de hoy, pues, y vamos a concluirla la próxima clase. Aquí está. Muy bien, ahí está. Bueno, recuerden que la clase igual queda grabada también para que si alguien quiere repasar ahí en la plataforma lo pueda hacer. Bien, entonces el texto que vamos a leer, decíamos, es un texto de Ersnagel que se llama Ciencia y Sentido Común, así como está. Bueno, ¿qué diferencia a una cosa y a la otra? Ersnagel plantea que la ciencia, como la conocemos, pues de pronto ha evolucionado de un nivel precientífico a uno al que le va a llamar nivel científico. Pero ¿cuál es esa diferencia o cómo es que se ha dado esa evolución? ¿Sí? Inicialmente vamos a ver que lo que nosotros llamamos precientífico, pues ha surgido de preocupaciones prácticas, ¿no? Se dice que las mujeres fueron las que inventaron la agricultura,
¿sí? Según algunos antropólogos, fueron las mujeres las que empezaron a ser las primeras agricultoras en la humanidad. ¿Ustedes por qué creen que sea eso? Tal vez porque las mujeres eran las que cocinaban ¿Ok? y ocupaban pues, materia para cocinar. ¿Ok? ¿Y usted por qué cree que las mujeres sean las que se quedaban allá a cocinar? ¿Por gusto? No, pues es que en ese tiempo era más el machismo que la mujer tenía que estar en la casa o atender al hombre y a los niños. Sí, por ejemplo, imagínense la época de las cavernas. ¿Habría machismo ahí? Pues sí, porque la mujer se quedaba encerrada. Sí, ok. Alexa, ¿usted qué dice? Pues yo creo que no, profe, porque los hombres eran los que iban a hacer todo, ¿no? Como a cazar y a hacer Ok. sus herramientas. ¿Y por qué usted cree que haya pasado eso, eh? Pues, no sé. Dicen, bueno, en la lectura no sé si también pueda quedar, Sí, claro, pero claro. dicen que tenían que investigar, o no investigar, sino como para ellos sobresalir de sí mismos, Ok, averiguar las cosas que funcionaran y así. ok, muy bien. A ver, Miriam, ¿usted qué nos plantea? Bueno, como en la era de los cavernícolas, no existía tal concepto de machista o, o eso. Algo que es cierto es de que el cuerpo del hombre biológicamente es más fuerte y más corpulento que el de la mujer. Es por eso que ellos salían a cazar y todo eso, mientras que la mujer tiene la capacidad de buscar los alimentos, al menos en esa época, pues. Fíjense, los antropólogos tienen muy bien, gracias, Dana. Los antropólogos tienen ahí una teoría muy, muy curiosa, y está planteada precisamente en un sentido biológico. Los hombres no pueden tener hijos. De hecho, si un hombre llegara a tener un hijo, biológicamente se moría, ¿no? O sea, porque el cuerpo de un hombre no está adaptado, vaya, este, para concebir un parto, ¿no? Ni para sufrir todos los cambios que existen, digamos, desde la gestación hasta el momento del nacimiento de un bebé. Pero aparte hay otra cosa. Los antropólogos nos plantean acá que en esta época primitiva, ojo, ¿quién se tendría que hacer cargo de los hijos para alimentarlos? Imagínense una época ahí primitiva. Pues las mujeres, Mamás, ¿no? ¿no? Así es, eran las que tenían la capacidad de amamantar, ¿sí? Entonces, eh, si se fijan por una cuestión práctica, y ahí es donde viene esa palabra práctico, lo práctico implicaba que ellas se quedaran amamantando, pero que de pronto hubiese comida y la comida tenía que traerse por, en este caso, los varones, que efectivamente tenían mayor o tienen mayor masa muscular. De ahí que entonces los antropólogos dijeran que los hombres empezaron a ser cazadores, por lo tanto eran muy mal administradores. Y las mujeres empezaron a tener que administrar la comida. Fíjense ahí lo interesante, ¿eh? Tuvieron que empezar a administrar la comida. Entonces las mujeres antropológicamente serían mejores administradoras que los hombres, ¿sí? Pero además de esto, vamos a ver que de pronto empezaron a ver que las cosas se podían tener ahí mismo, en un entorno cercano. Y entonces los antropólogos plantearon que fueron precisamente las mujeres las que empezaron a notar que habría ciertas semillas que plantándolas de pronto podrían producir plantas y estas plantas, vaya la redundancia, podrían luego tener frutos, ¿sí? Bueno, desde esta teoría, entonces vamos a ver algo interesante. Después empezó a haber una preocupación por saber, y ahora independientemente de si eran hombres o mujeres, por saber cómo se lograba una mejor siembra
y cómo se lograba una mejor cosecha, ¿no? Y aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, estas plantas de maíz, ¿no? ¿Cuándo se siembra el maíz? En diciembre, en enero, en marzo, en abril, en julio. Y en tiempos de lluvia. ¿Por qué? ¿Por qué en tiempos de lluvia? Pues es cuando puede salir fruto. ¿Sí? ¿Pero por qué? Ustedes ahí... Ay, no, profe, eso yo no sé. Yo solo sé que tiene que ser en tiempos de lluvia. Ok, perfecto, fíjese. Porque usted lo que hace es una observación, vea. Los primeros pueblos comenzaron a observar y ver que tenía que ser en cierto momento donde se tenía que sembrar. Si se sembraba antes, no salía el maíz o otra planta, la que fuera. Si se sembraba después, entonces de pronto tampoco daba el resultado. Tenía que ser en cierto momento, ¿sí? De ahí que entonces empezaron a preocuparse por saber el momento exacto en que podría empezar a llover, ¿sí? El momento exacto en el que tendría que empezarse a sembrar. Y empezaron a ver que había equinoccios, solsticios, y que había estaciones, ¿sí? Y que de pronto ahí empezábamos a ver primavera, verano, otoño, invierno, etcétera. Y que era necesario que en ciertas estaciones se tuviera que guardar la comida y que en otras estaciones se tuviera que sembrar. Empezaron a ver que tenía que conservarse de cierta manera la comida, ¿sí? Y no con refrigeradores, porque no había, sino que empezaron a ver cómo habría alguna técnica que pudiera ayudar a que entonces la comida se conservara, por ejemplo. Si se fijan, eso es una cuestión muy práctica, tan práctica como el hecho de que si no conservaban adecuadamente la comida, entonces se echaba a perder y por ende no se podían alimentar. De que si no sembraban en el momento adecuado, entonces pues tampoco iban a tener o iban a tener menor cantidad de comida, ¿sí? Entonces tenemos elementos prácticos ahí, ¿sí? Si se fijan, esos no son teóricos, son prácticos. Pero muchas cosas las empezamos a saber por sentido común, porque nos las dicen, porque nos las cuentan, ¿sí? Por ahí si alguien tiene algún abuelito o bisabuelito que de pronto le diga por qué, pregúntenles y van a ver que saben muy bien cuándo sembrar, por ejemplo, ¿no? O cuándo hacer ciertas cosas, pero no nos dan una explicación científica, sino simplemente es, como ahorita nos dijo su compañera, dice, pues yo sé que se tiene que sembrar en esta fecha, ¿sí? Hasta ahí. Ahí yo tengo un elemento de sentido común, un elemento precientífico, ¿sí? ¿Vamos hasta aquí claros? Bien. Entonces, por ejemplo, la geometría, pues nace de la necesidad que había de tener que medir las cosas, ¿sí? Desde las distancias, medir el área de un terreno, etcétera, ¿sí? La mecánica, pues de pronto nace de problemas planteados por la arquitectura, ¿sí? Tenían que construir casas y entonces, ¿cuál era la mejor manera de construir estas casas? O de cuestiones militares también, ¿no? Entonces empezaron a diseñar flechas, lanzas, ¿no? Y una serie de artículos que eran necesarios para poderse defender, ¿no? La biología nace de problemas de salud, ¿sí? Y de problemas que estaban ligados a la cría de animales, ¿no? Si tenía 10 vacas y 5 se me morían, pues eso implicaba que era menor comida, ¿sí? O la química de pronto nace de problemas planteados por industrias, en este caso de procesamiento de metales o de tinturas. Por ahí ustedes recordarán que en la antigüedad los emperadores de pronto vestían de una túnica púrpura y era porque el púrpura era un color muy caro de hacer, era un color muy caro de fabricar. No toda la gente tenía púrpura y entonces se decía que quien vestía de esto pues era porque traía las prendas más caras, ¿no? Dan de cuenta, era como el que ahorita viste de una ropa de marca y entonces sabemos que pues de pronto tiene más dinero porque pues trae una marca más cara, por ejemplo, ¿no? Y finalmente la economía pues nace de los problemas de administración doméstica
y de problemas políticos, porque cuando de pronto los seres humanos empezaron a agruparse en comunidades, en pueblos, pues entonces tuvieron que ver la forma de poder administrar, ya no solamente una casa, sino administrar toda la comunidad. Ya no solamente una siembra, sino administrar la siembra de toda la comunidad, ¿no? Y entonces ahora, ¿qué hacían con muchos granos de maíz y poca carne? Entonces tuvieron que empezar a inventar maneras de intercambio, ¿verdad? Entonces de pronto decían, yo tengo mucho maíz, pues lo intercambio por tal cosa que también necesito, ¿sí? Y entonces aparecía el trueque y luego el dinero, y de pronto ahí empezaron a hacer una ciencia de todo esto. Bueno, la moraleja aquí, o la idea es que podamos ver o entender que entonces todos los problemas científicos nacen de cosas muy prácticas, ¿sí? No habría psicólogos si es que nadie sufriera algo, si es que todo el mundo estuviera contento, o si todo el mundo tuviera de manera resuelta su vida. Pero la verdad es que de manera muy práctica vean que las personas sufren por cosas que son afectivas, ¿sí? De pronto las personas tienen ciertos problemas. Hay niños que tienen broncas para aprender, ¿sí? Y entonces ahí viene el psicólogo educativo. Hay empresas donde de pronto dicen, ¿cómo selecciono a mi personal? Bueno, pues ahí viene el psicólogo laboral, ¿no? Etcétera. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, a partir de aquí vamos a ver que todas las ciencias pues nacen de preocupaciones prácticas. ¿Vamos hasta aquí claros? Aranza, ¿todo bien? Sí, profe, todo bien. Ok, muy bien. Samantha González, ¿todo bien? Sí, profe, todo bien. Ok, perfecto. Bien. Vamos a ver aquí, y aquí es donde yo quiero llegar con esto. Ustedes dijeron, igual, yo también lo pensé, dije, la aspirina es lo más conocido que existe para aliviar el dolor de cabeza, ¿sí? También está la Aliviax, pero la aspirina es más conocida. Ahora, si se fijan, el conocimiento de decir que la aspirina sea el medicamento que alivia el dolor de cabeza, ¿eso qué es? ¿Ciencia o sentido común? Ambos, ¿no? Profe, ¿Mandé? Ay, perdón. ¿Sí? no, Es, primero. ay, es ambos, ¿no? ¿Es ambos? ¿Es ciencia y sentido común? Si yo Sí, le porque Ajá, comprobado por la ciencia, pues su finalidad es que sirva para esos malestares. Y sentido común porque como está avalado por la ciencia, las personas sabemos que su función es esa. ok, perfecto. El conocimiento que usted tiene ahorita, en este momento, acerca de que la aspirina alivia el dolor de cabeza, ¿es un conocimiento científico o es un conocimiento de sentido común? De sentido común. ¿Por qué? A ver, eso es interesante. Porque, bueno, a mí no me consta que funcione para eso, porque yo nunca la he probado, pero la mayoría de las personas que conozco es como, una aspirina, tómatela para esto. Pero, o sea, yo no sé. Ok, quien sí se haya tomado alguna vez una aspirina para el dolor de cabeza, ¿conocimiento científico o precientífico? Sería de sentido común, ¿no, profe? ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos por qué exactamente funciona para el dolor de cabeza. Simplemente sabemos que funciona para el dolor de cabeza. Exactamente. Ahí lo que tenemos es un conocimiento de sentido común, si se fijan, ¿sí? Efectivamente. Por ejemplo, aquí el sentido común, y es una premisa, es que el sentido común no tiene un carácter sistemático. O sea, el sentido común no es consciente de los límites de un conocimiento. ¿Qué quiere decir eso de los límites de un conocimiento? Que de pronto, a lo mejor, yo no pregunto a qué se debe el dolor de cabeza. Puede ser una cuestión leve, o inclusive puede tratarse de algún tipo de trombosis o alguna cosa así, y sin embargo, de pronto yo digo que la aspirina ayuda a ese dolor de cabeza. ¿Sí, sí me explico? Hay quien se toma la aspirina y no se le quita el dolor de cabeza.
¿no? Entonces, ¿qué pasa? El sentido común quiere que las cosas funcionen siempre de la misma manera, por eso es sentido común, ¿sí? En cambio, cuando nosotros ahora sí ya tenemos un conocimiento llamado científico, o un conocimiento llamado científico, pues entonces ahí ya tendríamos que empezar a plantear, en este caso, tenemos que empezar a plantear, en este sentido, ya algo que va más allá. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí ya tenemos que dar una explicación de las cosas, ¿sí? Noten ustedes lo siguiente, fíjense. Aquí yo ya veo que esta muchacha, yo pienso, el sentido común me lo dice, que le duele la cabeza. Nota, ¿puedo saber que realmente le esté doliendo la cabeza, sí o no? Científicamente no, efectivamente. Yo pienso, ¿sí? El sentido común me dice que si hace esto es porque le duele la cabeza, ¿sí? Bien. Aquí abajito yo tengo la fórmula de la aspirina. Vean que nadie agarramos una aspirina y empezamos a analizar al microscopio para ver qué fórmula tiene, no, ¿sí? Sino que, pues aquí está, ¿no? Y entonces de pronto aquí me dice que la aspirina, pues en realidad es una cosa llamada ácido acetilsalicílico, que es un analgésico antipirético que inhibe la síntesis de las prostaglandinas, lo que impide la estimulación de los receptores del dolor por la braquirina y otras sustancias, y tiene un efecto antiagregante plaquetario irreversible. ¿Alguien me puede explicar qué es eso? ¿No? Miroslava, ¿usted sabe de qué se trata eso? No, profe. ¿No? Ok. Si se fijan ahí, por ejemplo, vean que estas palabras ya ahora nos trasladan a otro concepto, ¿sí? Ustedes van a decir, ah, caray, ¿eso qué onda? Pues es un concepto químico, ¿no? Los psicólogos no cantamos tan malas rancheras cuando de pronto decimos que alguien tiene una psicosis o que de pronto existe un trastorno de estrés postraumático, etcétera, ¿sí? Se fijan, son términos que son propios de nuestra ciencia. Igual aquí, por ejemplo, quien estudia este asunto químico y de pronto estudia la cuestión fisiológica, pues nos tiene que explicar qué es este famoso efecto antiagregante plaquetario irreversible. En pocas palabras, hace más fluida la sangre, ¿no? Pero, y aquí está, ¿no? Aquí está la función de las prostaglandinas y nos dice todo esto. Noten ustedes que cada vez que empezamos a investigar más cosas, entonces aparecen más conceptos, ¿no? O sea, esto parece el cuento nunca acabar. Dice, las prostaglandinas ejercen su efecto sobre las células de origen y las adyacentes actuando como hormonas autócrinas y parácrinas, siendo destruidas en los pulmones. Las acciones son múltiples y algunas tienen utilidad práctica como la prostaglandina 1, que se utiliza en la clínica para mantener el conducto arterioso, y en niños con cardiopatías congénitas el aldospratil, y para el tratamiento o la prevención de la úlcera gastroduodenal el misoprolol, ¿sí? O la dinoprostona. Y se emplea la oxitocina como inducción al parto, fíjense, la expulsión de un feto muerto, el tratamiento de la mola hidatiforme y el aborto espontáneo. Todo eso para la aspirina. Díganme, ¿quién se pone a pensar todo eso cuando se toma una aspirina? Yo no. Nadie. Y si lo pudiéramos empezar a pensar, créanme lo que no nos la tomaríamos, diríamos, no, mejor, mejor no. Y entonces, bueno, ya no voy a seguir leyendo esto, pero vamos a ver entonces que el sentido común es sumamente adecuado en situaciones en las que existen factores que permanecen inalterados. O sea, si las cosas no han cambiado, entonces el sentido común es algo que nos ayuda, precisamente, que nos permite entender, pues, lo que ocurre de una manera muy práctica,
¿sí? Por eso es que el autor, Hegel, Nagel, le llama a esto un conocimiento precientífico. O sea, tiene algo de ciencia, pero no es ciencia, ¿verdad? ¿Sí, sí se entiende aquí? ¿O no? Yuridia. Profe, la verdad no le entendía eso. Sí, por ejemplo, mire, eh, le ha tocado que, por ejemplo, alguien se siente mal, se siente, pues se siente triste, se siente como desganado, y de pronto no falta el amigo o amiga que de pronto le recomienda que lea un libro. ¿No les ha tocado? Sí. O que de pronto a alguien se le muere un familiar y de pronto dice, no, pues mira, pues aviéntate aquí, no sé, a Paulo Coelho o ese tipo de lecturas, ¿no? O si alguien leyó alguna vez un librito que se llamaba Juventud en Éxtasis. Sí, de hecho yo lo leí. ¿Sí? Ah, ok. Es un libro ya viejísimo, era de mis tiempos, pero bueno, lo curioso es que, por ejemplo, este tipo de libros, ¿no? Que hablan de aspectos de carácter psicológico hasta cierto punto, eh, pues quedan a nivel científico, ¿sí me explico? O sea, alguien te recomienda leer el libro, o es que me siento así, no sé, de este modo, de este otro, pues lee este libro, este te va a ayudar, suponiendo que ese libro ayuda en todos los casos así, ¿vale? ¿Sí me explico? O sea, de pronto, no sé, tengo problemas para expresarme en público y alguien me recomienda un libro que se llama Cómo vencer tu timidez, ¿no? Y entonces yo digo que ese libro me va a ayudar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese libro, incluso los autores de los libros de pronto así le ponen, ¿no? Bestseller que ha ayudado a miles de personas a superarse en la vida, ¿no? Entonces suponen que todos los sujetos somos iguales y que todas las circunstancias siempre van a ser las mismas y que por lo tanto siempre me va a ayudar. ¿Sí, sí se entiende aquí? Y a eso entonces le vamos a llamar sentido común, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque pensamos que siempre va a ser igual. O sea, a alguien le puede doler la cabeza y de pronto rápidamente digo, ¿sabes qué? Pues una aspirina, ¿no? Aunque yo no estaría 100% seguro de que esa aspirina le va a ayudar, ¿sí? Lo recomiendo por sentido común, lo recomiendo porque siempre ocurre lo mismo, porque siempre es igual, porque siempre ayuda, ¿no? Entonces, cuando este asunto ocurre, pues entonces vamos a ver que estamos actuando con el sentido común, ¿sí? ¿Sí se entiende aquí? ¿Sí, Sí, María? profe. ¿Sí? Ya quedó más claro. Ok. Entonces, fíjense, ese es el asunto con el sentido común, que el sentido común piensa que las cosas son siempre iguales, que no van a cambiar. Por eso van a ver ustedes que el campesino a veces de pronto siembra y siembra en cuanto va a llover, quizá, ¿no? Dice, pues ahorita, pero no nos dan una explicación de por qué, ¿sí? Una persona puede tomarse una aspirina y lo hace porque esa aspirina siempre ayuda, pero no nos da la explicación de por qué. O bien alguien puede sentirse triste y nos recomienda un libro. No nos dice cómo le hace el libro para ayudarnos, pero como ese libro ayuda, entonces es el que nos recomienda. Por lo tanto, por ejemplo, aquí yo tengo algunos ejemplos que existen, por ejemplo, de sentido común, ¿no? Aquí tengo esto, miren, por ejemplo, esta. Dice, un psicólogo flotó sobre mí y curó mi trastorno con su rayo láser, ¿sí? Ahí, por ejemplo, vean que yo tengo esta idea que existe, por ejemplo, de que los psicólogos curan y curamos a veces como tipo rayo láser, ¿no? O bien esta otra, dice, yo en cualquier reunión con los amigos o familia o compañeros, polvito de psicoanálisis, ¿no? Para ayudar. Y esta otra dice aquí, el sentido común se refiere a los efectos inmediatos
que tienen las cosas cotidianas. Y aquí tengo este otro, de los diferentes tipos de corrientes psicológicas. Vean, aquí tenemos a los psicólogos sistémicos, y vean que ellos analizan a la familia, ¿no? Aquí tengo al cognitivo conductual, que siempre me va a dar un fregadazo, ¿sí? Ahí está. Tengo al psicoanálisis, aquí está, vean ustedes, el bueno y el malo, el ello y el super yo, perdón, y el ello, el humanista, el gestal y el conductista, que de pronto pues está condicionado, ¿no? Si se fijan, todos estos elementos son quizá ideas o preideas que alguien tiene, por ejemplo, acerca de alguna corriente psicológica. ¿No les ha tocado que de pronto les digan, no, es que los psicoanalistas son todo lo quieren ver con una causa sexual, ¿no? O es que no, es que los conductistas son así, es que los gestalt son de esta manera, los humanistas son de esta forma, los sistémicos son así, los cognitivos son bien rudos, etcétera. Es decir, que de pronto, aún en la misma psicología, vamos a encontrar elementos de sentido común, ¿sí? Y no es hasta que alguien se pone a estudiar el conductismo, no es hasta que alguien se pone a estudiar el psicoanálisis, o no es hasta que alguien se pone a estudiar el sistémico de una manera profunda, que hasta entonces se entiende muchas de las cosas que de alguna manera se dicen en torno a los diferentes enfoques y modelos, ¿sí? Y en ese sentido es como de cierta forma, pues, o de cierta manera, pues vamos a ver que existe, digamos, un sentido común en las cosas que nosotros hacemos, también de manera cotidiana, ¿sí? Bueno, ese sería, digamos, a modo muy general, la introducción, digamos, a este tema. No sé si haya alguna duda, compañeras, compañeros, hasta ahorita con ello. Todo bien, profe. ¿Todo bien? Bueno, vamos a dejarlo aquí y la próxima clase entonces tenemos ya la lectura de el texto de Ernst Nagel. Ahí les puse en el ejercicio, está la lectura y está el cuestionario. Entonces el cuestionario lo pueden ustedes contestar, lo escanean y lo pueden subir, o bien lo pueden editar y ya lo suben, ¿sale? Para que ahí, por favor, lo tengan. Y bueno, pues no me resta más que desearles un excelente día, dejarlos porque creo que tienen otra clase, y nos vemos pues el próximo martes. Gracias, profesor. Gracias, Gracias. profe. Bueno, que estén muy bien, hasta luego. Bye. Adiós. Bye.